Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Social Investor con el patrocinio de M&G Investments. Soy María Gómez Silva con la producción de Cristina Casillas. Hoy tenemos un tema un pelín distinto a capítulos anteriores. Se trata de la ESG, pero desde el punto de vista de la prevención de riesgos. Y es que cada vez más compañías se están dando cuenta del peligro que supone para sus negocios los riesgos de sostenibilidad. Para hablar de este tema tenemos con nosotros en el estudio a un representante de una consultora de riesgos. Se trata de Íñigo Albizuri, líder de la práctica de riesgos estratégicos y ESG de Mars Advisory. ¿Qué tal, Íñigo? Gracias por estar con nosotros. Gracias, María. Buenos días. ¿Qué tal? Pues si te parece bien, para empezar a introducir un poco el tema, quería preguntarte en qué consiste exactamente el trabajo de una consultora de riesgos. Tengo entendido que se trata, ¿no?, de identificar potenciales riesgos y establecer planes por si acaso estos riesgos se materializasen, ¿no es así? Sí, justo es intentar tener esa bola de cristal, ¿no?, tan difícil que viene a decirte qué puede pasar y de lo que puede pasar, qué puede ser clave para tu organización. Realmente lo interesante durante los últimos años ha sido la evolución en esas métricas, esas herramientas y metodologías para identificar, evaluar y medir a nivel económico lo que puede ser un riesgo para una compañía, ¿no? Y luego, evidentemente, siempre están las estrategias de gestión que son muy diversas y muy complejas en algunos casos, pero que no dejan de ser maneras de trabajar, ¿no?, dentro de una compañía. Entonces, en eso nos dedicamos, ¿no?, a intentar predicar en el desierto sobre cosas que pueden pasar y adelantarse. Uh-huh. Pues, por ejemplo, uno de esos riesgos puede ser una pandemia, ¿no?, un ciberataque, pero tengo entendido que los riesgos de sostenibilidad están al alza, que es una de las cosas que preocupa cada vez más a las empresas. Sí, la verdad es que es abrumador porque siempre estamos intentando dialogar con compañías para exponer tendencias, ¿no?, de riesgos. Hablas de ciber, hablas de la pandemia, son cosas que a corto plazo pues, han impactado mucho en los últimos años y, sin embargo, cuando ahora dices las palabras mágicas, ¿no?, ambiental, social y gobernanza, ESG, pues, o sostenibilidad, las puertas se abren y los oídos, ¿no?, están más atentos. Yo creo que somos todos más conscientes. Últimamente, por desgracia, han sucedido eventos, ¿no?, climáticos extremos, pero también la sociedad va cobrando mayor conciencia y al final los clientes, los consumidores, los proveedores son, pues, efectivamente más conscientes de la importancia que tiene la sostenibilidad y que si no se trata adecuadamente se convierte más que en un riesgo, se convierte en una amenaza, un riesgo, ¿no? Pero se ha convertido en una nueva prioridad. ¿Notáis de verdad pujanza desde los clientes? Sí, yo creo que hay sectores, ¿no? Efectivamente, al final, por motivos en los que quizás la regulación a nivel de reporting pues, ha marcado un poco el paso, ¿no?, o algunas obligaciones, pero también los consumidores son los que están exigiendo, ¿no?, mayor información, mayor gestión de estos aspectos y al final hay algunos, como te decía, ¿no?, algunos sectores que se han visto afectados antes que otros, aquellos que consumen recursos naturales de manera más intensa, pues evidentemente lo tienen que integrar casi como su propósito, ¿no?, dentro de la estrategia de la compañía y, sin embargo, hay otras que lo ven un poco de lejos, pero, sin embargo, pues se dan cuenta que hay inversores, hay grupos de interés que les empiezan a preguntar y entonces ya pues se levantan un poco las alarmas, ¿no? Pero ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de riesgos relacionados con la sostenibilidad? Has mencionado el cambio climático, pero sé que hay más, ¿no? Por ejemplo, la desigualdad social es un riesgo también emergente. Sí. Lo bueno de hablar de ESG es que es totalmente transversal a la organización. Realmente estamos hablando de 3 dimensiones muy amplias. La parte climática, hemos mencionado que quizás ha sido la protagonista, sobre todo en Europa, quizás, ¿no?, donde hemos visto mayor interés, mayor acción, mayor inversión. Pero es verdad que la parte social, desde el punto de vista de empleados y desde el punto de vista de comunidades locales, pues sin duda es importante, ¿no? Gobernanza, pues, aspectos de transparencia y adecuada gestión. Yo creo que sí que, por desgracia, también vivimos hace años escenarios muy complicados y eso se ha acelerado mucho más, ¿no? Estamos hablando de compañías cotizadas, por ejemplo, en España, que están muy avanzadas, ¿no?, a nivel de gobernanza y transparencia. Los riesgos en la parte de la S irán creciendo, existen, ¿no? Existen. En la parte de empleados hablamos de aspectos como un salario más allá de lo que es el mínimo, ¿no?, de salarios que vienen a ayudar a la sostenibilidad personal del empleado, sea o no empleado de la compañía,
Con lo cual, tenemos que buscar esos equilibrios, entender cómo nuestros grupos, ¿no?, de trabajo están en distintas geografías, y eso al final requiere un compromiso por parte de la compañía. En la parte también social, mirando hacia afuera, comunidades locales, riesgos de no entender lo que nuestras comunidades, donde tenemos proyectos concretos de desarrollo o directamente invertimos, ¿no? Pues ahí resulta que pensamos que estamos haciendo algo muy bueno localmente, pero hay otras aristas o hay otras formas de entender la actividad que se reflejan de manera negativa, ¿no?, por parte de las comunidades locales, y encontramos pues barreras, ¿no? Esto es muy difícil porque al final tienes muchas opciones, muchas oportunidades, pero lo que intentamos con la gestión de riesgos es que entiendas que tu plan de negocio y tu estrategia de sostenibilidad que la acompaña tiene otra cara, que puede ser tremendamente positiva o tremendamente negativa en función de cómo lo valores, ¿no? ¿Y está el mundo preparado para esos riesgos relacionados con la sostenibilidad? ¿Qué le puede pasar a una empresa que no se prepara ahora mismo para el cambio climático, que no mire alrededor, ¿no?, a la sociedad? Yo qué sé, un cambio de régimen. Estoy pensando si tienes intereses en Latinoamérica y la desigualdad crece y allí puede suceder, yo qué sé, una revolución. ¿Cómo está preparado el mundo y las empresas para esto? ¿O es difícil, no? Es muy difícil. Lo más importante, siempre decimos a cualquier cliente con intereses en España y fuera de España, es tener información, ¿no? Tener información, la toma de decisiones informada siempre es la mejor manera de intentar pues adelantarte a este riesgo. Lo bueno, lo positivo es que hay cada vez más compañías y colectivos que dan esta información, ¿no?, que te empiezan a informar sobre cómo está evolucionando ciertos indicadores de pobreza o indicadores climáticos o indicadores de regulación. Hay que intentar saber qué fuentes de información podemos utilizar como compañía para luego tener con lo que llamamos nosotros indicadores de riesgo, ¿no? Indicadores claves de riesgo, pues en vez de unos KPIs, pues unos KRIs. Esos indicadores de riesgo al final son herramientas para que tú veas si tu plan puede verse afectado y si el riesgo que tú consideras clave para tu modelo de negocio pues realmente te están dando malas sensaciones, ¿no? Es importante. De todas maneras, siempre que hablamos de riesgos, a veces tenemos, ¿no?, una organización en la que tiene priorizados los aspectos más críticos que le pueden llegar a pasar. Esto no está al 100% seguro, no está seguro. Al final puede suceder el riesgo que más abajo tenías planteado. Pero desde luego la metodología y la experiencia nos da a entender que si lo trabajas, al final más o menos la compañía puede estar preparada, puede tener un plan B o un plan de crisis, un plan de contingencia que le ayude a enfrentarse a este reto en materia de sostenibilidad que quizás no estaba en la mesa, ¿no? ¿Y qué tipo de estrategias le proponéis a los clientes para minimizar los riesgos ESG? Póngame algunos ejemplos de, yo qué sé, pues a una empresa de tal sector que se le propone X cosa o que se identifica tal riesgo o tal otro y que se le propone tal acción o tal otra. Mira, en el sector industrial hemos tenido casos de empresas multinacionales cotizadas que tenían activos repartidos en todos los continentes prácticamente. Desde la dimensión climática sí que les preocupa pues, el riesgo físico, ¿no?, y el riesgo de transición. Esos son los dos grandes riesgos en la parte environmental que se han ido cuantificando por pues, marcos como TCFD, ¿no? Yo creo que ha sido un poco el foco de atención. En este caso, un ejemplo claro ha sido, como te decía, en el sector industrial hemos visto que gracias a ejercicios de cuantificación económica del impacto, cuando tienes en cuenta la exposición de tus activos, de tus fábricas, de tus almacenes, bueno, pues vas viendo hasta qué punto esa zona puede ser tremendamente, se puede ver afectada por eventos, pues inundaciones, olas de calor, subidas del nivel del mar, que en última instancia te van a provocar un daño material o una interrupción de negocio. Entonces, ¿qué hemos visto? Que gracias a cuantificar e identificar, la compañía se da cuenta que quizás debe empezar a cambiar su política de inversión, su política de CAPEX, y ver que quizás con un movimiento fácil, con costes parecidos, puede estas mismas plantas o inversiones hacerlas en zonas donde no van a haber ese tipo de riesgos. No solamente ellos, sino su cadena de aprovisionamiento. La cadena, al final, pensamos mucho en nuestro riesgo, pero cada vez más, incluso a nivel un poco del proceso de aprovisionamiento, pensamos que si no tenemos identificados claramente cuáles son los proveedores que mayor riesgo nos suponen, podemos tener el mismo problema que si el riesgo climático afectara a nuestra compañía. Y en la parte social, pues nos hemos encontrado un poco eso, ¿no? Te hablaba antes de esa situación en la que compañías cotizadas empiezan a ver cuál es el tipo de modelo de retribución que quieren hacer a sus empleados. Que si no lo hacen adecuadamente,
pues se ven expuestos a pérdidas de talento o a falta de atracción de talento, y donde están en países donde, por las circunstancias locales, pues no están, digamos, protegiendo suficiente y en última instancia teniendo sostenibilidad en su talento, ¿no? O sea, que vosotros identificáis eso, ¿no? No estáis pagando a la gente lo suficiente para retenerla. Es uno de los modelos, o sea, claramente, o sea, no puedes pensar que un empleado tuyo de alto valor que esté en un país, incluso llegamos a modelos muy, muy detallados en los que pues sus particularidades. Es una persona que tiene familia, no tiene familia, es una persona que tiene un nivel de educación X o Z, y a partir de ahí ya tienes que plantearte las posibilidades, la capacidad de sobrevivir o de tener una adecuada vida de ese empleado en esa localización que quizás antes no te planteabas. Entonces, ese es un riesgo que, bueno, al final, afortunadamente no es que no estemos gestionando, ¿no? Las compañías invierten mucho, los equipos de capital humano, los equipos de riesgos, en entender la situación de sus empleados. Eso intentamos darles herramientas para que sean conscientes de ello, ¿no? Cómo puede llegar a evolucionar eso para una compañía. Con lo cual, como ves, desde la parte climática, la parte social y de gobernanza, son temáticas muy, muy distintas, las herramientas son distintas, pero el concepto es el mismo. Es intentar tener información para luego cuantificar y tomar una decisión que puedas adelantarte, ¿no?, a ese riesgo. Has mencionado antes la cadena de suministro. En la pandemia hemos visto lo importante, ¿no?, que es tener asegurada, ¿no?, una cadena de suministro, porque ha habido irrupciones, etcétera. Y eso me ha llevado a pensar un poco en la pandemia. ¿Había muchas empresas que hubiesen tipificado entre sus riesgos una pandemia mundial de estas características? Sé que no es el eje exactamente, pero es que... No, está relacionado. Bueno, al final está relacionado. Es uno de los escenarios que al final afecta, ¿no?, a la continuidad de las operaciones. Lo que vimos, bueno, nosotros en el informe global de riesgos de Davos ya se mencionaba en su día, ¿no?, uno de los riesgos, aunque estaba muy abajo, el riesgo de pandemia, ¿no? Abajo. Sí, como te decía, igual el de abajo es el que se materializa, ¿no? Las organizaciones, pues al final, evidentemente, no veían es muy difícil prever, ¿no?, que esto iba a materializarse. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en nuestros ejercicios de comprensión sobre la gestión del riesgo, es que hay compañías que, bueno, están muy acostumbradas a gestionar la crisis, ¿no? Y lo han hecho razonablemente bien. Lo bueno de intentar incorporar estas metodologías de riesgo es que no hay que, si lo tienes ya pensado de manera global, es decir, no quizás este riesgo tan concreto, sino cosas parecidas, escenarios de indisponibilidad bueno, pues al final no improvisas tanto. Y el no improvisar te reduce los costes y te permite ponerte a la misma situación de actividad que antes en menor tiempo. Pero bueno, al final, evidentemente, ese riesgo es uno que, bueno, difícilmente todos vamos a ser capaces de ver. Lo que intentamos es motivar a las compañías es que el resto de temáticas de sostenibilidad, como puede ser pues, esos compromisos que están adquiriendo los grandes inversores, incluso compañías aseguradoras, ¿no?, con pues ese net zero, ¿no?, esa palabra que al final a algunos les da oportunidades, otros amenazas o dudas, pues intentar avisarles. Es decir, esto viene, o sea, van a pedir más y más y ya tienen compromisos ellos, con lo cual más vale que tú poco a poco vayas teniendo claro que tu estrategia está alineada con esos grupos de interés, ¿no? Y también hay un informe que he leído de vuestra consultora precisamente que me ha llamado la atención, que decía algo que ya se viene diciendo, ¿no? Y es que hay mayor preocupación por los riesgos de sostenibilidad en Europa que en Estados Unidos. ¿Por qué es esto así? ¿Es que en Estados Unidos las empresas no les preocupa el cambio climático? ¿Es que en Europa nos asusta especialmente? Bueno, yo estoy seguro que a todos en mayor medida nos preocupa, ¿no?, el cambio climático. Yo creo que nos gusta siempre diferenciar. El estudio que mencionas sí que ponía de manifiesto que quizás veías los riesgos clave de compañías en el mercado de Nueva York, por ejemplo, y ahí había un porcentaje, pues aproximadamente un 30%, ¿no?, de compañías que sí que mencionaba explícitamente en el top temas, no solamente los regulatorios puramente, que a veces pensamos sostenibilidad regulatoria, sino directamente la sostenibilidad como concepto. Y por otro lado tenías Europa, donde se hablaba que casi un 90% de las compañías sí que mencionaban esto. Entonces, ¿por qué puede ser? Bueno, evidentemente yo creo que somos conscientes que Europa y Reino Unido han puesto obligaciones más claras, ¿no?, Claro. en el reporting. Y el reporting mueve,
gestionas información, que publicas y te expones tremendamente. Y al final los inversores quieren saber más, ¿no? Los clientes quieren saber más. Entonces tienes que invertir más para estar a la altura. De todas maneras, yo creo que también es verdad que quizás en cambio climático Europa ha sido un poco el que ha llevado la bandera en los últimos años, pero sin embargo se me ocurren ejemplos como en Estados Unidos, pues la parte de la S y la parte de la G han sido los casi más pioneros, ¿no? Porque ellos, la parte de transparencia y gobernanza, pues movieron anteriormente normativa, y la parte social, pues habrá claros ejemplos, ¿no? De diversidad, donde ellos quizás en España hablamos de estos conceptos y están integrados ya, pero hay países y otros continentes donde el concepto de diversidad tan fuerte como apuesta Estados Unidos, pues quizás no estamos ahí, ¿no? De todas maneras, vuelvo un poco al concepto de sectores. Yo creo que al final no podemos perder de perspectiva que hay compañías, industrias que operan en entornos donde la sostenibilidad es una oportunidad, otros es una amenaza, pero no podemos dejar a un lado que en la realidad de esos sectores, donde quizás no solamente tienen que tener en cuenta ese camino a ser sostenibles, sino los compromisos que ya tienen, como puede ser, yo siempre hablo del sector energético, donde esa seguridad energética que es necesaria, ¿no? Y donde no le puedes llegar a penalizar quizás a un sector a transformarse tremendamente cuando tiene unas obligaciones, ¿no? De proveer un servicio. Entonces se juntan esos objetivos de ese camino a hacer una empresa sostenible con esos compromisos, esos objetivos de desarrollo, con las obligaciones y bueno, incluso a sus propios accionistas, ¿no? Que no solamente quieren ver que es sostenible, sino que es rentable, ¿no? Pues muchas gracias, Íñigo, por habernos acompañado este rato. Pues nada, gracias a vosotros. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y por seguir los contenidos de Social Investor en el canal de finanzas.com en YouTube.